Empezamos con la parte fuerte del curso, que es el cash flow. Empecemos hablando de la terminología sobre el cash flow. O sea, ¿qué es cash flow? Cash es caja y flow es flujo. Es decir, cómo es el flujo de dinero dentro de nuestra economía personal. Empezando, vamos a ver esta estructura de cash flow, ¿no? Que tiene que ver con 4 cuadrantes principalmente: ingresos, gastos, activo y pasivo. ¿Qué pasa? Esta es la estructura más conocida a nivel mundial sobre finanzas personales. Lo que nosotros hicimos, que ahora vamos a ir viendo, fue agregar un cuadrante más que se llama gastos futuros. Después cada uno en realidad lo puede agregar o no. Nosotros vamos a exponer cuáles son las razones y por qué para nosotros es tan importante agregar este nuevo cuadrante. Estos dos primeros cuadrantes se llaman estado de resultados. El primero es ingresos, el segundo es el cuadrante de gastos. ¿Cómo funciona? ¿Por qué se llama estado de resultados? El cuadrante de ingresos, supongamos que tenemos ingresos superiores a nuestros gastos, entonces nuestro resultado se dice que es positivo. ¿Está bien? Ahora, si nuestros gastos son mayores que nuestros ingresos, decimos que nuestro resultado es negativo. Se puede llamar resultado positivo y negativo o ganancias y pérdidas. Entonces, fíjense cómo dice la palabra estado de resultados. Se llama estado de resultados solamente por esta razón, porque puede ser un resultado positivo o un resultado negativo. Fíjense lo que decíamos hoy al principio, del tema de la terminología, de que creíamos que las finanzas son para inteligentes. Si yo en ese momento les decía, no, porque si haces tal cosa vas a tener un estado de resultados positivo o tu estado de resultados va a ser negativo, quizás en ese momento vos decís, pero ¿de qué me está hablando? Ahora podemos ver que simplemente lo que te estoy diciendo es tus ingresos son mayores a tus gastos o viceversa. Entonces, veamos cuáles son las típicas formas de ingresos y gastos. Dentro de los ingresos podemos tener sueldos, dividendos, rentas, intereses. Estos son distintas formas de ingresos, es decir, de ganancias que podemos tener todos los meses. Ahora, ¿cuáles son las típicas formas de gastos? Todos los gastos que podemos tener. Estos son los más conocidos. El gasto de comida, de salud, de alimentación, de transporte, de celular. Todos aquellos gastos son los más conocidos, entran en este cuadrante. ¿Está bien? En el de gastos. Nosotros, ¿cómo vamos a ir haciendo el seguimiento durante el curso? Vamos a ver primero el cuadrante de ingresos, después el de gastos, después seguimos por pasivos, luego gastos futuros y por último terminamos en el activo. ¿Por qué vamos a hacer este proceso? ¿Por qué vamos a ir explicando por estas etapas? Porque de alguna manera vamos a ir viendo la primera parte, lo más conocido, como es ingresos y gastos, y después vamos a entrar en esta otra parte, que es quizás la parte más desconocida. Esta otra parte del cash flow la denominamos estado de situación patrimonial o balance. ¿Por qué la llamamos de esta forma? Vieron que muchas veces nosotros decimos, por ejemplo, este bien es mi patrimonio, es decir, mi casa es mi patrimonio o mi auto es mi patrimonio. ¿Qué pasa? Desde el punto de vista contable se define al activo como todos los bienes y derechos, es decir, todos mis bienes es mi activo y todo lo que nosotros debemos o nuestras obligaciones entran dentro de lo que es el pasivo. ¿Qué pasa? Esta es la principal razón por la cual las personas se confunden en el manejo de su dinero. Esto que parece tan simple, que quizás es una de las definiciones más simples, quizás sea una de las definiciones que mayor problema desde el punto de vista de las finanzas personales les genera a las personas. ¿Por qué? ¿Cómo se define a las finanzas, al activo y al pasivo, o sea, a nuestro patrimonio, desde el punto de vista de las finanzas personales? Decimos activo o definimos activo como a todos aquellos bienes que nos generan un ingreso de fondos. Es decir, todo lo que nosotros tenemos que nos genera un ingreso de dinero, llamamos activo. En cambio, todo aquello que nos genera una salida de fondos o un gasto, llamamos pasivo. ¿Está bien? Entonces, si nosotros decimos, bueno, vamos al típico caso, tenemos un auto, ¿no? Que nosotros consideramos, hasta hoy considerábamos como un activo. Piensa en una cosa, ¿qué pasa si ese auto, cambiamos el auto y cada vez es más grande, es mejor? ¿Qué vamos a tener cada vez? ¿Más ingresos? ¿O cada vez vamos a ir teniendo más gastos? Cada vez vamos a ir teniendo más gastos. Por eso definimos conceptualmente al auto como un pasivo. Esto que estamos viendo en forma muy rápida, ahora lo vamos a ir viendo en detalle. ¿Qué pasa?
Esto que conforma el activo y el pasivo decíamos que era el estado de situación patrimonial. Fíjense esta otra terminología, estado de situación patrimonial. Acá no estamos diciendo ni más ni menos esta P de patrimonio, es decir, cuál es el estado de nuestro patrimonio. Por eso se denomina estado de situación patrimonial. Como decíamos, activo entonces es de alguna manera todo lo que mete plata en mi bolsillo. En cambio pasivo es todo lo que me saca plata del bolsillo todos los meses. Vamos a ver las típicas formas de activo. Tenemos plazo fijo, remis, departamento en alquiler, una cochera, acciones. Fíjense, todos esos conceptos son todas cuestiones que cada vez que, a medida que van aumentando, cada vez nos generan mayor cantidad de ingresos. En cambio los pasivos, ¿cuáles son las típicas formas de pasivos? Tarjetas de crédito, auto personal, los préstamos, la casa. Ojo, yo quiero hacer una aclaración. Nosotros en Finanfit lo que intentamos es que uno haga todo este curso y logre implementar todo este sistema que les vamos a explicar para que el día de mañana ustedes puedan tener el auto de sus sueños, la casa de sus sueños, las vacaciones de sus sueños y mucho más. Ahora, que ir adquiriendo cada uno de estos bienes no les genere un conflicto o una crisis financiera. ¿Está bien? A eso apuntamos. Vamos a ver ahora cuál es el flujo de dinero de las personas pobres, de clase media y las financieramente ricas. Las personas financieramente pobres, ¿cómo es el flujo de dinero? Hagamos de cuenta que necesitamos 7.000 pesos para no ser financieramente pobres. Entonces, el primer caso, una persona que gana 5.000 pesos. Decimos que es financieramente pobre porque no alcanza los 7.000. Entonces, anotamos. Vamos a hacer de cuenta que tiene un sueldo de 5.000 pesos. ¿Qué pasa? Como no le alcanza a esta persona para poder cubrir las necesidades básicas, entonces los gastos del mes, que vamos teniendo gasto de comida, gasto de transporte, gasto de celular, etc., no le alcanza para cubrir todos los gastos necesarios. Entonces entra el dinero por el cuadrante de ingresos y se va todo por el cuadrante de gastos. De alguna manera, este es el flujo, este es el cash flow de una persona pobre. Fíjense dónde está el fuerte, acá en este cuadrante que es el de gastos. Ahora vamos a ver cómo es el flujo de dinero de una persona de clase media. Una persona de clase media tiene ingresos por encima de estos 7.000. Hagamos de cuenta 10.000 pesos. Entonces, ¿qué pasa? De alguna manera gana por encima de estos 7.000 pesos. Le sobran 3.000, ¿no? Entre comillas, le sobran 3.000 pesos. ¿Quién aparece cuando, digamos, de alguna manera te sobra un poco de plata? Aparecen los bancos, las financieras, etc. ¿Por qué? Porque dicen, si esta persona que gana 10.000 le están sobrando 3.000 pesos por mes, entonces yo le puedo prestar plata y sé que de alguna manera me lo va a ir devolviendo con algún interés, que esos intereses a veces son muy altos. Entonces, ¿qué pasa en el caso de las personas que tienen el flujo de dinero de clase media? Empiezan a endeudarse. Acá, ¿qué aparecen acá? Las tarjetas de crédito, los préstamos personal, préstamos para la casa, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, ¿qué aparecen? Las deudas. Fíjense dónde va a estar, digamos, tenemos salida desde acá, tomamos los 10.000, entran 10.000 pesos desde acá al cuadrante de ingresos y salen por gastos. Y también nos vamos endeudando y se van por el cuadrante de gastos. Ahora vamos a ver bien con un ejemplo cómo funciona esto. Pero para que tengan en cuenta, el flujo de dinero de las personas de clase financieramente pobres tienen el fuerte acá en gastos. Las personas financieramente de clase media tienen el cuadrante fuerte, es el del pasivo. ¿Está bien? Empezamos con las deudas. Ahora, fíjense la diferencia con las personas financieramente ricas. Como podemos ver, las personas financieramente ricas tienen su fuerte en el cuadrante del activo, ya sea con inversiones, con negocios, etcétera, etcétera. Es decir, su fuente principal de ingresos sale de este cuadrante. Esto que ven, el flujo de dinero, que parece quizás una cuestión a veces como simple, que uno puede decir, bueno, sí está bien, acá los de financieramente pobres, acá clase media y acá los ricos. Esta estructura que ustedes están viendo es lo que hace que en el largo plazo uno de alguna manera pueda tener unas finanzas muy saludables o pueda terminar con muchísimos problemas financieros. Quizás sea uno de los conceptos simples, digamos, pero que
digamos, si uno se va estructurando a largo plazo y lo maneja bien, es lo que nos va a hacer la diferencia.